Ok, dice, suponga que 0.1 moles de un gas perfecto con un CBM de 1.5, un CB de 1.5 R experimenta un proceso cíclico reversible que va de 1 a 2, 3, 4 y otra vez regresa a 1, como lo muestro en la gráfica. 1, 2, 3, 4 y otra vez a 1. Donde P o V se mantienen constantes en cada una de las etapas según corresponda, ¿ok? Entonces tenemos que calcular el calor, el trabajo y la energía interna para cada una de las etapas y para el proceso completo. Entonces este proceso es este problema es muy entretenido. En este caso, muy bien, vamos a hacer primero para el paso desde 1 a 2, ¿ok? Paso de 1 a 2. Si se fijan, ese es un proceso que ocurre a volumen constante. Entonces de aquí todo trabajo que se realiza a volumen constante es igual a 0, así directo. Y ustedes pueden ver porque no hay un área debajo, ¿no? Entonces el trabajo 0. Ahora el calor. El calor en este caso de 1 hacia 2 va a estar dado vamos a verlo en este caso, bueno, vamos a ponerlo todo, vamos a ponerlo bien. En este caso, recuerden ustedes que es un proceso a volumen constante, entonces nos conviene utilizar el CB, aparte de que es el dato que nos está dando, ¿no? El CB lo definimos como la derivada del calor a volumen constante respecto a la temperatura. Entonces de aquí despejamos y nos va a seguirle aquí que la derivada del calor, la diferencial del calor va a ser igual al CB por el delta T. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a integrar esto de tal manera que el calor de B nos va a dar lugar a entonces el CB, porque es un dato, es un constante, aquí lo pueden ver, es un dato que no depende de T. Entonces lo podemos sacar de la integral por la integral desde T1 hasta T2 de dt. ¿Ok? Entonces nos va a quedar que el calor va a ser igual al CB por temperatura 2 menos temperatura 1. Ahora, en este caso, no nos está dando las temperaturas, ¿ok? Pero, como es un gas perfecto, nosotros podemos usar la fórmula de PV igual a nRT. De tal manera que nos va a quedar que este calor va a ser igual a nuestro valor de CB, que es 1.5 R, y esto lo vamos a multiplicar por N porque es molar, o sea, por cada mol va a tener 1.5 R, y el T2 vamos a despejarlo para que vean cómo queda, es en este caso PV igual a nRT, entonces T va a ser igual a PV sobre NR, ¿de acuerdo? Entonces en este caso va a ser presión 2, el volumen es el mismo porque es a volumen constante entre N y R, menos P1 por volumen entre NR, ¿ok? Entonces vamos a factorizar el NRB. Entonces este NR se va a ir con estos NR y nos va a quedar pues que el calor para el proceso va a ser 1.5 veces el volumen por presión 2 menos presión 1. Ahí está. Y entonces nos va a quedar que el calor va a ser igual a 1.5 por 1 litro por 3 menos 1 atmósferas. Aquí ya cambié de centímetro cúbico a litro, ¿no? Para que sea directo. Y esto nos va a dar resultado entonces de 3 atmósferas litro. Ahora recuerden que una atmósfera litro es igual a 101.32 joules. Entonces si tenemos 3 atmósferas litros, pues va a ser 3 veces esto. Entonces esto es aproximadamente 304 joules, ¿ok? Y ahora lo que nos resta es calcular la energía interna para esta etapa, ¿no? De tal manera que la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo, pero como el trabajo 0, entonces esto prácticamente va a ser puro calor, y entonces la energía interna es de 304 joules. Ahí está, y con esto tenemos apenas la primera etapa. Ok, entonces esto es la etapa desde 1 hasta 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular el proceso de 2 a 3. Entonces, vamos a realizarlo. Como ahora estamos en el proceso de 2 a 3, ahora sí, hay un trabajo, ¿de acuerdo? Y ese trabajo entonces va a estar dado por menos la integral de la presión por el diferencial del volumen. Entonces, como es un proceso a presión constante, véanlo. Ahora estamos en esta línea de 2 a 3. Si se fijan, manejamos una misma presión y hay un cambio de volumen, y ahora sí ya se forma un área, entonces ahora sí ya hay un trabajo.
De tal manera que entonces esto va a ser igual a menos la presión por la integral del diferencial del volumen. Y entonces si integramos nos va a quedar menos presión por volumen 2 menos volumen 1. Y esto va a ser igual entonces a menos 3 atmósferas, porque es la presión de arriba, por 2 litros menos 1 litro, ¿de acuerdo? Y entonces nos va a quedar que el trabajo está dado por menos 3 atmósferas, que justamente ya hicimos la conversión. Esto sería menos 304 joules. Ahí está, perfecto. Ahora lo que sigue es calcular justamente el calor del proceso. Entonces, como es un proceso a presión constante, vamos a realizar lo mismo, vamos a realizarlo de manera análoga, pero con el Cp. Recuerden que el Cp es igual a la derivada del calor, en este caso presión constante, respecto a la temperatura. Entonces, ya directamente lo voy a poner, es el mismo que hicimos en el anterior. El Cp va a ser igual a la integral, el calor a presión constante va a ser igual a la integral del Cp por el delta T. Entonces el Cp, si ustedes lo recuerdan, por ahí les mencioné que para un gas perfecto la relación Cp menos Cv es igual a R, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces nosotros vamos a sacar el Cp como una constante, y en este caso nos va a quedar como vamos a ponerlo aquí, ahí está, vamos a tenerlo como R más Cv por la integral desde el estado 2 al estado 3 del diferencial de temperatura. Y entonces esto nos va a quedar como 2.5 R por la integral desde el estado 2 al estado 3 del diferencial de temperatura. Y entonces este calor nos va a dar igual a 2.5 R por, en este caso, se fijan, va a ser exactamente lo mismo. Este es por cada mol que tengamos. En este caso sería la P por el... voy a ponerle en este caso... va a ser... Híjole, ¿cómo lo pongo? Vamos a ponerlo igual, ¿no? Volumen en el estado 3 entre NR menos la presión por el volumen del estado 2 entre NR. De igual manera, ¿no? Este NR se va a ir, la presión va a salir como una constante, y esto nos va a dar igual al 2.5 por la presión, que son 3 atmósferas. Y en este caso nos va a quedar la diferencia de volúmenes, que si se fijan en la tablita, en la gráfica, es 2 menos 1 litro. Entonces realizamos el cálculo del calor y nos va a dar igual a 7.5 atmósferas litro. Hacemos la conversión, multiplicamos esto por 101 y nos va a dar 760 joules. Y finalmente la cantidad de energía interna va a ser el calor más el trabajo. De tal manera que los vamos a sumar, en este caso uno positivo y otro negativo se van a restar, y nos va a dar que la energía interna es 456 joules. Ok, y entonces ahí tenemos el proceso para el estado 2 a 3. Ahora vamos a calcularlo para el 3 a 4, que es muy similar al que calculamos primero. Entonces vamos ahora de 3 a 4. Entonces ahora vean, el proceso es muy similar al primero que hicimos. Vean, es una línea donde no va a haber trabajo, es a volumen constante, y el calor va a estar por la diferencia entre estos dos puntos, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Para ello vamos primero con el trabajo. Como es un proceso a volumen constante, el trabajo va a ser 0, ¿de acuerdo? Ahora el calor va a estar dado justamente por la misma fórmula que calculamos. Entonces va a ser en este caso 1.5 por en este volumen, que ahora van a ser 2 litros, por las presiones, que es 1 menos 3 atmósferas, ya que es el proceso inverso, pues nos va a dar con signo negativo, y esto sería 6 atmósferas por litro. Lo multiplicamos por 101 y nos va a dar una cantidad de calor de 607. Vamos a redondearlo, estoy redondeando, entonces también vamos a redondearlo, de 608 joules. Y entonces la energía interna, al no haber trabajo, simplemente va a ser directamente el calor, ¿no? Menos 608 joules. Entonces vean, esto es más rápido, por lo mismo que ya tenemos las fórmulas derivadas, ¿ok? Y finalmente vamos a hacer el trabajo de regreso de 4 a 1, que aquí también vean esa presión constante, y ahora sí ya se forma un trabajo, ¿ok? Entonces, de tal manera que ahora vamos a hacer el trabajo de 4 hasta 1, ¿ok?
Y en este caso es un proceso a presión constante. Entonces la fórmula del trabajo nos va a quedar igual, ¿no? Trabajo es igual a menos la presión por volumen 2 menos volumen 1. Que en este caso, bueno, yo no se los pongo, pero ustedes van a entender, ¿no? Este es el volumen final y el inicial, ¿ok? No se confundan por estos números de abajo. Si no, chequen los datos por si les tienen duda. Esto va a ser igual a menos una atmósfera. Y en este caso es 1 menos 2. Vean los datos de la tablita. Y esto va a ser igual entonces a una atmósfera litro. Entonces vamos a redondearlo a aproximadamente 101 joules. Y finalmente, bueno, no sé, no finalmente, todavía nos falta el calor. El calor pues es la misma fórmula que hemos estado usando. Va a ser en este caso 2.5 por una atmósfera por la diferencia de volúmenes, que es 1 menos 2 litros. Y esto va a ser igual a menos 2.5 atmósferas litro. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 101.32 y nos va a dar menos 253.3 joules. Vamos a ponerle un 3 por si acaso. Ahí está. Y de tal manera que la energía interna, igual ahí ya depende de los gustos de la cantidad de cifras después del punto, igual van a ver que es bastante lógico el resultado. La energía interna entonces va a ser el calor más el trabajo, ¿ok? Entonces suman esas dos cantidades y obviamente va a ganar la cantidad negativa y les van a quedar 152 joules. Entonces ya calculamos el calor, el trabajo y la energía interna para todo el proceso. Y nos falta calcular el total. Ustedes podrían calcular el total simplemente con mera hasta lógica, ¿no? Porque ahí están bien. Entonces el trabajo total. Muy bien, el trabajo total pues va a ser la suma de todos los trabajos, ¿no? El primer trabajo es 0. El segundo es menos 304 joules más 0 del tercer trabajo más 101.32 joules del cuarto y les va a dar un total de, vamos a redondearlo, por eso les decía, menos 203 joules. Es el trabajo total de todo el proceso cíclico, ¿ok? Ahora, para calcular el trabajo es igual, es la suma de todos los procesos. Vamos a dividirlo aquí no, es para que se vea que sí calculamos el de cada uno, ¿no? Ahí está. Entonces el calor total va a ser igual a 304 joules del primero, más 760 joules del segundo, menos 608, un profe decía julios, menos 253 joules, como decía mi profe, y esto les va a dar resultado de 203 joules. Por eso les decía, conviene mucho estar redondeando porque aquí ya van a ver el resultado más que obvio. Pero pues vamos a hacerlo igual que el anterior, no vamos a hacer la suma de todos. En este caso la suma de uno es 304 joules más 456 joules menos 608 joules menos 152 joules. ¿Y cuánto creen que va a dar? Ya lo saben, esto va a dar 0, puesto que es un trabajo cíclico. Y así es como se hace el problema. Muy muy padre, como ven.